Ok, listo, ya estamos aquí desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México, para todas las naciones, a todos los hermanos y hermanas del mundo, el Señor les bendice, el Santo de Israel sea con todos ustedes. Estamos una vez más desde la congregación mesiánica Adulam, desde esta congregación que puso el Señor como una semilla para que dé fruto y lleve la verdad del Evangelio a toda la tierra, a todas las naciones, a través ahora del internet, y aquí nosotros andamos llevando la palabra a todo aquel que quiera buscar al Señor, que quiera amarlo con todo su corazón. Vamos a hablar una palabra, puede ponerle usted como título esta palabra, el fin, ¿ya? Están anotando, ¿verdad? Ok, me voy despacito porque no tengo. El fin del pecado y la maldición. El fin del pecado y la maldición. Usted sabe, amigo, amiga, allá en las naciones, hermano, hermana que me escucha y los que están aquí, ustedes saben que el mundo entero y toda la humanidad estaba y está bajo maldición. Toda la tierra está bajo maldición. Cuando Adán y Eva pecaron delante de Dios al comer del fruto prohibido, Yahweh les había dicho, no van a comer de ese fruto prohibido. Del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese no van a comer. Dice, de todos los demás árboles pueden comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán. Porque dijo, porque el día que ustedes coman de ese árbol, ustedes van a morir. En el original dice, morir, morirás. Morir, morirás. Dos veces, quiere decir, morir, primero quiere decir que iba a morir espiritualmente, o sea, ya no iba a tener ese contacto con Dios al pecar. Y morirás también significa la segunda vez físicamente. Recuerden que Adán estaba creado para no morir. Yahweh lo creó para que no tuviera muerte. Entonces, cuando viene el pecado, cuando viene la desobediencia, entonces viene la rotura o ruptura entre Dios y el hombre. Ya no hay conexión, ya están desconectados. Ahí se le puede llamar a eso la muerte espiritual, es decir, ya no tenía conexión espiritual con Dios. Antes de la caída, antes del pecado, recuerden que dice la Biblia que Elohim se paseaba por el jardín del Edén. Es decir, en forma simbólica quiere decir que Elohim estaba con ellos y hablaba con ellos. Les daba sus instrucciones, los amaba, era un padre hermoso. Pero después del pecado, ¿qué fue lo que pasó? De la desobediencia, hubo pecado y murió espiritualmente Adán. Ya no podía hablar con Dios. Es más, dice la Biblia que cuando Elohim, cuando Yahweh se presentó, cuando Dios se presentó, dice la Biblia, cuando ya habían pecado, después de haber comido del fruto prohibido que les dio la serpiente, que es un símbolo del diablo, un sinónimo del diablo, ¿verdad? Para darnos a entender que andaba el diablo suelto ahí. Entonces dice la palabra que Adán pecó, Eva pecó y cayeron de la gracia del Señor. Estaban ellos guardados, protegidos, estaban bajo la bendición, pero ahora cuando ellos pecaron, es decir, desobedecieron la voz de Dios y obedecieron la voz del diablo, entonces ahí pecaron y hubo la caída. Ahí por eso después de eso les dice Yahweh, ahora morir morirás. Es decir, vas a morir primero espiritualmente y vas a morir físicamente. En otras palabras, no estaba creado para morir Adán. Por eso es que antes los hombres vivían muchos años. Adán murió a la edad de 930 años. 930 años murió Adán. ¿Sí? Los hombres vivían muchísimos años. ¿Por qué? Porque al principio no había pecado. Lo que trae al traste con la gente, es decir, lo que causa estragos en la vida del ser humano es el pecado. El pecado corrompe, el pecado destruye, el pecado enferma, el pecado maldice. Por eso es que pecaron y vino una maldición. Recuerdan que Yahweh le dijo a Adán, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué comiste del árbol que yo te dije que no comieras?
Y dijo Adán, la mujer que me diste me dio de comer. Dijo Yahweh, por cuanto esto hiciste, le dijo, maldita será la tierra por tu causa. O sea, maldijo la tierra Yahweh, Dios. Maldita será la tierra por tu causa, es decir, por tu culpa. Con dolor comerás del fruto de la tierra. Le dijo, espinas y cardos te producirá. O sea, las espinas y los cardos son símbolo de maldición. Le dijo, espinos y cardos te producirán. Y después le dijo a la mujer, ¿por qué le diste de comer tú a Adán? ¿Por qué hiciste esto? Y la mujer dijo la mujer, la serpiente me dio, me ofreció, me engañó, dice, y yo comí. El diablo es engañador. El diablo engaña con muchas mentiras. ¿Y cómo vamos a saber cuando el diablo está engañando? Pues solamente que conozca la Biblia, que lea la Biblia. Porque si el diablo me habla, me engaña, yo no conozco la Biblia, pues le voy a creer todo lo que me dice, todo lo que dice la gente. Es que aquellos dicen esto, es que aquella iglesia dice esto, es que los católicos dicen esto, es que esto y que esto. Pues si no lees la Biblia, vas a creer todo, te lo vas a comer todo el veneno. Fíjese usted, ¿sabe qué es lo que pasa? Que la gente no queremos aceptar nuestra responsabilidad ni decir que somos pecadores. Siempre decimos, no, es que yo no tanto, es que yo no esto. ¿Por qué Adán le dijo, la mujer que me diste le echó la culpa a la mujer? ¿Por qué no dijo Adán, yo pequé, perdóname Señor, me arrepiento? Y cuando le dijo a la mujer, ¿por qué hiciste esto? La mujer, es que la serpiente, o sea, le echó la culpa a la serpiente. O sea, siempre tratando de justificarse y esconderse del pecado. En lugar de ir a confrontarse con Dios y decir, reconozco que soy un vil pecador, desobedecí tu palabra, me arrepiento de todo corazón, Señor, perdóname. Sé que tú eres Dios todopoderoso, sé que tú me creaste con amor y me diste todas las cosas, pero yo soy el culpable de que esté así. Yo soy el culpable de esto. Pero la gente no quiere reconocer eso. A la gente nada más dice, no, es que él hizo esto, es que ella. Y después todavía Dios va con la serpiente, es decir, con el diablo, y le dice, ¿por qué hiciste esto tú? Y la maldice a la serpiente, y maldice a la mujer, y maldice al hombre. A la mujer le dijo, por cuanto esto hiciste, ahora vas a parir con dolor, vas a dar con dolor a tus hijos. O sea que antes no era así. Las mujeres tenían sus hijos iban a tener sus hijos sin dolor, iban a nacer hijos sin dolor, pero ahora dijo, ahora van a tener dolor. El hombre iba a estar bien bendecido sin tener que esforzarse, sin tener que hacer gran esfuerzo de trabajo ni nada. Todo tenía ahí en el jardín del Edén, pero ¿qué le dijo ahora? Vas a sacar de la tierra el pan con tu sudor, con dolor, comerás del fruto de la tierra y va a ser maldita, dice, maldigo la tierra por tu culpa. ¿Está oyendo? Entonces, en el principio no había maldición. Después del pecado vino la maldición. Vino la muerte, vino la destrucción, vino la enfermedad, vino la pobreza, vino la miseria, vino la escasez, vinieron las guerras, vinieron los homicidios, vinieron las muertes, vino toda la desgracia. ¿A causa de qué? Del pecado, de la desobediencia. Eso lo dice el Señor en su palabra. Pero el ser humano es muy orgulloso y altivo y no quiere reconocer. Se creen más que Dios. No, sí dice Dios, pero yo no. Sí es que Dios dijo aquello, pero no, yo no. Porque es soberbia, es orgullo, es altivez. No saben que son un simple grano de polvo aquí en la tierra. Un simple granito de polvo. ¿Sí? No saben y creen que todo lo pueden. Pero hay un tiempo para todo. Tiempo de amor y tiempo de odio. Tiempo de paz y tiempo de guerra. Tiempo de la vida y tiempo de la muerte. Tiempo de estar en paz con Dios y tiempo del juicio de Dios.
Dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Imagínate, horrenda cosa. Por eso mucha gente después está gritando, está sufriendo, pero el Señor no tenía contemplado eso para la humanidad. No tenía contemplado el pecado ni tenía contemplada la maldición. Pero como Él es un juez justo, tuvo que actuar de esa manera. Pero estamos hablando del fin del pecado y la maldición. De eso vamos a hablar. Porque hay un fin para todo. No para siempre. Yahweh, el Todopoderoso, el Dios Todopoderoso, proveyó el fin del pecado y el fin de la maldición. Para todos aquellos que estaban en pecado y maldición, Él dijo, yo voy a proveer para que se acabe el pecado y se acabe la maldición. Toda aquella persona que quiera acabar en su vida con el pecado y con la maldición, yo le proveo la solución a eso. Yo le proveo la salvación. Yo le proveo la liberación. Yo le proveo la provisión. Yo le proveo la paz. Entonces, nosotros estamos viendo que la humanidad en caída libre venía, en caída libre, hasta que se apiadó, Yahweh se apiadó de la humanidad. Y en el libro de Isaías, el profeta Isaías, se oye una voz que dice en el capítulo 1, ¿quién irá por nosotros? Y se oye una voz que contesta y dice, envíame a mí, yo iré. Piensan que está hablando ahí de Isaías, pero no, esa es una voz profética que habló ahí en medio. Y es Yeshua Hamashiach, es Yeshua nuestro Mesías, que dijo, yo voy a ir a morir por la humanidad, porque yo no quiero que se pierdan, yo no quiero que sean destruidos, yo los amo y voy a dar mi propia vida por todos ellos para terminar con el pecado y con la maldición. ¿Ah? Para terminar con el pecado y con la maldición. La gente está en pecado y ese pecado lo va a arrastrar al mismo infierno. Si no deja de pecar, si no deja de andar en maldad, si no deja lo malo, va a ir a parar al infierno y ya nadie lo salva. El único que lo puede salvar ahorita es Yeshua, porque Él dio su vida con ese propósito. Todo aquel que en Él cree, dice, no se pierde, mas va a tener vida eterna. Toda gente que quiera salvar su alma tiene que recibir al Señor en su corazón. Si no, no. ¿Por qué? Porque por eso vino Él. No es en vano que Él haya venido. Dio su propia vida para rescatar. Por eso se llama la palabra ahí en hebreo, en la Biblia la ponen redimir. Redimir es un rescate. Rescatarnos del pecado, rescatarnos de la maldición, rescatarnos de la destrucción que venía al ser humano. ¿No estás viendo todo lo que está pasando alrededor? ¿No estás viendo que todos estos son síntomas de la maldición? ¿No estás viendo el dolor de la enfermedad en la tierra? ¿No estás viendo la pandemia? ¿No estás viendo la pobreza? ¿No estás viendo la miseria? ¿No estás viendo la destrucción de las familias, de los matrimonios, de los hogares? ¿No estás viendo los hijos todos por aquí, por allá, metidos en el narcotráfico, metidos en las drogas, metidos en pleitos, metidos en homicidios? ¿No estás viendo que la maldición está sobre la tierra? Porque Dios vio todo esto y dijo, ¿saben qué? Siento misericordia por el ser humano. ¿Qué haré? ¿Quién irá por nosotros? Heme aquí, dijo Yeshua, yo voy. Heme aquí, yo aquí estoy, yo voy. Pero oye, vas a morir en el madero. Vas a sufrir, vas a llevar el pecado de todos. Dijo Yeshua, yo voy porque los amo. Por eso dice la Biblia, porque Él nos amó primero.
¿A poco tú amaste primero al Señor? No, Él nos amó primero, que dio su propia vida. Cuánto amor tan grande, cuánta misericordia, cuánta compasión y piedad para ser malagradecidos. Pero Él te va a pagar conforme a tus obras. Si tú no te corriges, si yo no me corrijo, nos va a dar conforme a nuestras obras. Pero Él no quiere hacerlo. Cada quien va a recibir lo que haya hecho en vida. Si no se arrepiente, por eso es que vino. Aquí está. Dice, aquí está. Aquí está todo lo que has hecho tú en tu vida. Si no te arrepientes, yo no voy a borrar lo que está escrito aquí. Vas a pagar por todo esto que has hecho. Si no te arrepientes y me sigues, te va a llegar la factura. Mira, fuiste adúltero, mentiroso, mal hablado, borracho, peleonero. Todo esto se te va a cargar a la cuenta y ya no hay salida. Pero si tú tienes todo eso y dices, me arrepiento, Señor, con todo mi corazón. Reconozco que soy eso y más. Perdóname. Entonces, Yeshua ve, el Padre ve y te perdona. Y dice, ok, borrón y cuenta nueva, te borro, te perdono todos tus pecados. Todo lo que hayas hecho, te lo perdono. Porque yo dije que aquel que cree en mi Hijo Yeshua, aquel que cree en mí, no verá vida, no tendrá muerte, sino que tendrá vida eterna. Le perdonaré sus pecados, dice, lo lavaré con mi sangre que derramé por ellos en el madero, porque di mi vida por ellos. Yo dije, yo voy, en el rollo está escrito de mí, aquí vengo, Padre. Vino, murió en un madero, derramó su preciosa sangre hasta la última gota para pagar por todos los pecados del ser humano, para sacarlos del pecado, redimirlos del pecado y librarlos de la maldición. ¿Qué es la maldición? La maldición es la consecuencia del pecado. Un ejemplo, si yo cometo pecado, puede venir enfermedad, o puede venir pobreza, o puede venir destrucción. ¿Pero qué hizo el Señor? Pagó por el pecado, nos perdonó el pecado y nos quita la maldición. Si estabas enfermo, te sana. Si estabas pobre, te levantas del polvo. Si estabas en aflicción, te libra de la aflicción. Si estabas encadenado por el enemigo, el diablo, por una brujería, hechicería, lo que ellas te hayan hecho, la rompe el Señor. Porque para eso dio su vida, para poner fin al pecado y a la maldad y a la maldición. Denle un aplauso al Señor. Imagínese lo que hizo el Señor para tenerlo como nada. Por eso la persona que le da la espalda al Señor dice, ok, haz lo que quieras tú, pero no me vengas a rogar, no me vengas a suplicar, porque cuando yo te hablé, no me oíste. Cuando yo te llamé, no me escuchaste. Ahora cuando tú me clames a mí, yo no te voy a oír. Porque imagínese dar a su propio hijo para salvar a un pecador y después que yo no le haga caso, que pisotee ese sacrificio, que lo tome como nada. ¿Qué siente el Padre? Se molesta. Dice la palabra en el Salmo 8. Creo que es el Salmo 8, sí. A ver, Salmo 8, versículo. A ver, espérenme. Salmo 2. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcan en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Honren al Hijo. El que no honre a Yeshua, el que no lo acepte en su corazón, el que no lo quiera seguir, el que no lo reverencie, va a recibir la ira de Dios sobre su vida. Porque imagínense poner a su propio hijo
dar lo que más amaba para salvar a los pecadores, no para salvar a los buenos, sino para salvar a los pecadores. Y luego nosotros, ¿qué diría usted aquí en lo natural? ¿Cómo le diría a alguien que es un qué? Malagradecido. Un malagradecido eres. Es lo que diría, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Te estoy dando lo que más amo para salvarte y tú me das la espalda. ¿Qué le diría? Malagradecido. Cuando me hable no te voy a escuchar. Entonces la gente se imagina a Dios como, ay, Diosito es muy bueno, no me va a hacer nada. No, te va a dar duro. Luego dice la palabra que Él vino y dio su vida por nosotros en el madero. ¿Para qué? Para librarnos de la maldición. Él puso fin al pecado. ¿Dónde dice eso? Vayas a ver Daniel, capítulo 9, y el versículo 24. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Está hablando de Yeshua, cuando iba a venir Yeshua, poner fin al pecado. Dice, y expiar la iniquidad, o sea, expiar quiere decir borrar la maldad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Es Yeshua. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Vino y puso fin al pecado y a la maldad. Todo aquel que recibe al Señor, que quiere ponerle fin en su vida al pecado, a la maldad, tiene que arrepentirse. ¿Cómo es poner fin al pecado y a la maldad en la vida de alguien? Es decir, reconozco mis pecados y maldades que he cometido delante de ti, mi iniquidad, mi rebelión, mi transgresión. Pero en este momento, Señor, me arrepiento de mis pecados. Ven y ven a mi vida, Señor. Lávame y límpiame con tu sangre preciosa. Redímeme. Sálvame. Entonces, eso es lo que nosotros hemos hecho. ¿Ok? ¿Y qué pasó? Le dio fin al pecado de nuestras vidas. Terminó con el pecado de nuestras vidas. Él es la propiciación por nuestros pecados, dice la palabra. Él se puso por nuestros pecados. O sea, que todo lo que tú debías de recibir y yo, todos los azotes que le dieron al Señor, todos los golpes que le dieron al Señor, y no solamente, Él cargó con el pecado de todos nosotros. Esto fue lo que más le dolió. ¿Sabe qué fue lo que más le dolió al Señor? Que como estuvo en el madero y cargó el pecado de todos nosotros, Él tenía los pecados de toda la humanidad en Él. ¿Se imagina siendo limpio, puro y santo y sin mancha? Sentir toda la clipa, todo el clipot del mundo, todas las cáscaras, es decir, toda la suciedad del mundo en su vida, en su cuerpo, en su ser. Tuvo que, por esa misma maldad que Él cargó sobre sí mismo, tuvo que separarse por un instante del Padre. Por eso Él dijo a Yahweh, Elí, Elí, lama sabactani. Elí, Elí, lama sabactani. Elí, Elí quiere decir, Dios mío, Dios mío. Elí, 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 lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? O sea, como Yahweh el Todopoderoso, como Elohim, la esencia bendita, santa y pura, no puede tener maldad. Entonces tuvo que separarse por un instante mientras daba su muerte, mientras daba su vida en el madero, y para perdonarnos. Se imagina usted ese sacrificio, pero mucha gente no lo entiende, le importa poco. Le importa poco lo que Él haya hecho. No quieren vivir la vida para Él, quieren vivir en sus andares. Pero cada quien escoge el camino que quiera. Dice la palabra, hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte.
Y ahí la muerte significa también maldición. Vamos a tener que dar cuentas delante del Eterno. Y ahí es donde va a ser el terror, el pánico del alma. Bien. Entonces, imagínese usted, ayúdalo para que ya se va a ir, ¿verdad? Ah, ok, ya se entumió de las piernas. Se entumió, ¿verdad? Sí, pues sí. ¿Cómo no? Entonces, él puso su vida. Sería justo allá en las naciones también, amigo, amiga, hermano, hermana, que en su cara le cierre la puerta, que en su cara le digas que no quieres seguirlo y seguir en el pecado y en la maldad. Piensa bien esto cuando vayas a hacer algo malo, porque Él nos amó primero, dio su vida, lo que más amaba por ti, por mí, que no lo merecemos. Esto es lo que todos deben de saber en la tierra. Ya si quieren hacerlo o no, es cuestión de cada quien, pero esto es lo que se debe de hablar, esto es lo que se debe de predicar. Porque la gente piensa que Yeshua es cualquier cosa. Ah, Dios sí, Dios, pero Dios es todopoderoso, es el Señor y el amo y el creador de todo lo que hay. Ya basta de estarnos sobajando. Ya basta de estar pensando que no es nadie. Por eso es que vino a la tierra maldición, porque la gente prefirió andar en el pecado, en la maldad, en la iniquidad, la rebelión, la transgresión, en toda perversión, de los cuales tú y yo fuimos partícipes de algún tiempo, pero tenidos por misericordia de Yahweh, nos perdonó por Yeshua. Por eso debemos de estar bien agradecidos. Por eso debemos de amarlo con todo nuestro corazón. Por eso debemos de odiar el pecado, odiar la maldad. Debemos de apartarnos de todo lo que no le agrada al Eterno. Si no puedes, ruégale que te ayude, ruégale que te liberte. Pero también acabó con la maldición. ¿Qué es maldición? ¿Cómo se refleja la maldición? La maldición trae enfermedad y pobreza. La maldición trae destrucción de hogares y familias. La maldición destruye ciudades, estados y naciones. La maldición arrasa con todo aquello donde mira que hay pecado. Donde todo aquello donde está gobernando el pecado y la maldad, la maldición sin duda va a llegar algún día. Porque siempre debe de haber alguna causa para que llegue la maldición. Lo dice en el libro de Proverbios, capítulo 29 me parece. Oye, estoy enseñando lo que se me está viniendo ahorita. Proverbios. No, es 22. A ver, espérenme. Déjenme, ahorita lo hay. Rápidamente. Porque todo esto que estoy hablando tiene que estar sustentado con la palabra del Eterno. Dice la Biblia, ahorita lo voy a encontrar, me lo sé de memoria, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Es decir, para que una maldición esté operando en una vida, en una familia o en algún área de la vida de la persona, para que esté operando una maldición, debe de haber una causa. ¿Y cuál es esa causa? El pecado y la maldad. Esa es la razón. Esa es la causa.
¿Y por qué no lo encuentro? No sé. Ahorita lo voy a encontrar. Ay, no puede ser posible que no lo haya. Y me lo sé de memoria. No lo encuentro. Bueno, ahorita lo buscamos para seguir enseñando. Entonces, siempre hay una causa para que venga la maldición. Porque sin maldición, sin causa no hay maldición. Si tú no le das ningún motivo a la maldición, no va a venir a tu vida. Y la causa es el pecado y es la maldad. Entonces, nosotros debemos de alejarnos del pecado y de la maldad. Increíble, pero no lo he encontrado. Es increíble. Ahí viene, y me lo sabía de memoria hasta el capítulo y hasta el versículo. ¿Ah? Es el versículo 1 y 2, el 2. Búsquele en alguno de ahí, ayúdenme ustedes para encontrarlo. Porque tiene que venir sustentado aquí, en la palabra bendita del Eterno. Es 26 me parece, a ver, ya me recordé, creo que es 26. Creo que es 26. Sí, ya me acordé, sí es 26. Dice el versículo 2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. O sea, hay una causa, hay un motivo, hay una razón, hay una circunstancia para que venga una maldición a la vida de la persona. ¿Y por qué viene la maldición? Porque hay pecado y hay maldad. Cuando uno anda en pecado y maldad, le van a venir las maldiciones. La maldición, imagínese usted como una mano siniestra, como una mano que te alcanza donde quiera que estés. Te quieres esconder de la maldición y te alcanza donde quiera. Y es triste porque viene destrucciones, vienen muertes, vienen enfermedades, vienen homicidios, vienen accidentes, viene destrucción a la vida de las personas. Y el Señor no nos hizo para eso. ¿Usted cree que un Dios que ama a todos va a hacer eso? No, Él no tiene la culpa la tenemos nosotros. Y la maldición viene por causa de que pecamos y no queremos obedecerle a Dios, a Yahweh. O sea, como el gorrión en su vagar, andan buscando dónde posar, y como la golondrina en su vuelo, andan buscando dónde hacer nido. Así la maldición nunca vendrá. Se andan por acá volando, pero no van a venir sin causa. No van a venir a tu vida la maldición si no hay ningún motivo. Decidamos no darle motivo a la maldición. ¿Y cómo se evita? No pecando, no haciendo maldad. ¿Ok? Ahora, fíjese usted, esa maldición de cualquier índole, ya sea de enfermedad, ya sea de pobreza, ya sea de miseria, ya sea de destrucción de familias, ya sea de destrucción de hijos, esa maldición vino porque hubo una causa. Pero así como vino la maldición, vino la solución para esa maldición. Para eso apareció Yeshua, para ponerle fin al pecado y a la maldición. Nosotros ya no tenemos por qué estar bajo esa influencia, bajo esa nube oscura
que es la maldición que está sobre la vida de una familia o de un hogar. No tenemos por qué estar en ella, porque si a nosotros nos gobierna una maldición, quiere decir que fue en vano el sacrificio de Yeshua. ¿Sería en vano? Si Él vino para librarnos, Él vino para libertarnos, dio su vida con el propósito de libertarnos del pecado y de la maldición, y luego para que estemos en maldición. ¿No es eso incongruente? Entonces nos está revelando el Señor, que nos está diciendo, si tú estás bajo maldición es porque estás bajo pecado, porque estás en pecado o maldad. Porque Yeshua vino a terminar con el pecado y con la maldición. Vamos a ver el libro de Gálatas, capítulo 3, para que veamos cómo Yeshua vino a ponerle fin al pecado y a la maldición. Gálatas, capítulo 3. Vamos a ver varios versículos ahí en Gálatas 3. ¿Ya lo tienen? Versículo 13. Versículo 13. El Mesías nos redimió, es decir, nos rescató de la maldición de la ley. El Mesías nos rescató de la maldición de la ley. Hecho por nosotros, maldición. ¿Qué cree? ¿Qué cree lo que pasó? Por nosotros Él se hizo maldición. Él se hizo maldito, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Fíjese lo que dice. El Mesías nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Te cree? El santo, el que no tiene pecado, ni maldad, ni mancha, se hizo maldito como un delincuente, como alguien que debería de pagar, pero Él no merecía pagar. Los que merecíamos nosotros éramos nosotros. Recibir el castigo éramos nosotros. Recibir la maldición nosotros. Y como vio que estábamos en maldición, Él dio su vida para redimirnos, porque nos ama tanto, rescatarnos. Si no, tú y yo, quién sabe cómo estuviéramos ahorita. Y toda la humanidad. ¿Y para qué lo hizo? Aquí dice el versículo 14. Para que en el Mesías, Yeshua, la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles. Es decir, a los que no éramos pueblo nacido de Israel, linaje de Israel, descendientes de sangre de Israel. Dice, para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. O sea, recibiésemos la promesa del Espíritu de salvación, de librarnos de la maldición, de la pobreza, de la enfermedad. Era una promesa que cuando viniera la simiente llamada Yeshua, y cuando Él pusiera su vida en el madero, Él iba a recibir nuestro pecado y nuestra maldición. Él nos iba a perdonar todos los pecados, nos iba a limpiar de toda maldad con su preciosísima sangre y nos iba a libertar de la maldición. Y lo cumplió. Él le puso fin al pecado y a la maldición. Por eso es que tú y yo no debemos de estar en pecado ni en maldición. Porque fue una obra y un sacrificio muy grande que no fue en vano. Él dijo, consumado es, he terminado la obra. Perdoné los pecados, lavé con mi sangre a todos aquellos que me aceptan y yo le pongo fin a la maldición que ellos cargaban.
¡Qué tremendo! Es inconcebible para una mente. Lo único que tenemos que hacer acertadamente es amarlo y agradecerlo por todo eso. Agradecerle por todo. La persona que entiende todo esto, que recapacita, que investiga, que escudriña y profundiza en esto, nunca más va a vivir bajo el pecado y la maldición. Porque Yeshua vino a ponerle fin al pecado y a la maldición. Por eso no debemos de estar bajo ninguna maldición. Porque Él puso su vida. ¿Se imaginan? Todo lo que sufrió, todo lo que pasó. El propio Elohim se forró en carne. Algo glorioso. Fíjese lo que dice el Salmo 32. Aquí va a recibir otra revelación de la palabra. Salmo 32. Por eso es que Él nos libró de todo. Versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y el versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahweh y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pero ¿qué cree que es lo que le voy a decir ahorita? Lo leemos así en la Reina Valera, está bien, tiene algo de sentido. Pero cuando tú te vas al original, la palabra en hebreo, en el versículo 1, donde dice, cuya transgresión ha sido perdonada, ahí donde dice ha sido perdonada, en realidad es quitada. Y la palabra en hebreo es nasa o nasa. Ajá. Entonces, también en el versículo 5, donde dice, y tú perdonaste, ahí donde dice, tú perdonaste la maldad de mi pecado, ahí donde dice, tú perdonaste, también la palabra es nasa o nasa. Y esta palabra tiene un significado que nos da una comprensión de lo que hizo Yeshua por nosotros, para que usted ya no viva bajo la maldición, porque Yeshua le puso fin. Miren lo que significa la palabra nasa. Esta palabra nasa explica una triple acción. Es decir, cuando se dice la palabra nasa, en hebreo está diciendo una triple acción. Es decir, levantar, cargar y alejar. ¿Qué fue lo que hizo? Levantó nuestros pecados y la maldición, lo cargó sobre él en el madero y los alejó de nuestras vidas. Eso es lo que hizo el Señor en el madero, Yeshua. Levantó, cargó y quitó. Quitó pecados y quitó maldición. Ese es el significado real de lo que hizo Yeshua en el madero. Entonces, ¿por qué si Yeshua levantó? Es decir, tú traes cargando, estás en el suelo con tu carga de pecados y de maldades que te están oprimiendo, los costales pesados en tu espalda que te oprimen y estás tirado en el suelo y no te puedes levantar. Yeshua vino y levantó. Los cargó sobre él, el pecado y la maldición, y los alejó. Los echó lejos de tu vida, lejos de mi vida.
Esa fue la obra completa que hizo Yeshua. Yeshua no hizo una obra a medias. Yeshua perdonó nuestros pecados y Yeshua le puso fin a la maldición. ¿Por qué tenemos que vivir bajo maldición de enfermedad o maldición de pobreza o maldición de destrucción? Vivimos en eso porque somos pecadores. Cuando pecamos viene maldición. ¿Por qué estás en pobreza y en problemas económicos? Porque pecaste, hiciste lo contrario. Y ahora ya estás metido, ya estás metida hasta las chanclas. ¿Por qué? Porque tú te atrajiste la maldición. Porque la palabra dice, la maldición no vendrá sin causa. Hubo un motivo y ahora te vino la maldición. Pero cuando te arrepientes sinceramente y ya le obedeces al Señor, decides obedecerle en lo que te diga, Él levanta eso que te está oprimiendo, lo carga sobre sí y lo aleja de tu vida. Si era enfermedad, la quita, lo que te está oprimiendo, lo que te está aplastando, lo levanta, lo pone sobre Él. Él fue lo que hizo el madero, llevó nuestras enfermedades. ¿Qué dice en el libro de Isaías capítulo 53, versículo 5? Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Váyase a ver Isaías 53, el versículo 4 y 5. Vamos a ver los dos, 4 y 5, para que vean. Dice así: ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, pagó el precio, nos redimió de la maldición de la enfermedad. ¿Y cómo lo hizo? La levantó, la cargó sobre sí, llevó Él y la alejó de nuestras vidas. ¿Está entendiendo? Y no solo eso, sino que nos libró de la enfermedad de la maldición de la enfermedad, sí, pero también de la maldición de la pobreza. Váyase usted a ver 2 de Corintios, capítulo 8. 2 de Corintios, capítulo 8. Y ahí vamos a ver lo que dice, cómo Él nos redimió también de la maldición de la pobreza. Capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobreza fueseis enriquecidos. En otras palabras, le puso fin a la maldición de la pobreza, le puso fin a la maldición de la enfermedad. Entonces, ¿por qué a veces están en pobreza? ¿Por qué a veces la gente está en enfermedad? ¿Por qué la gente a veces hay destrucción en su vida? Porque la gente aún quiere perseverar en sus pecados, aún conociendo al Señor. Aún no ha tomado sobre su vida, aún no ha, ¿cómo se llama? Sí, aún no ha tomado la persona sobre su vida todo aquello que hizo Yeshua para él. ¿Me está entendiendo? No ha tomado la obra completa en su vida de Yeshua, no la ha tomado. Está bajo maldición. ¿Pero por qué está bajo maldición? Porque ha pecado. Pero Yeshua vino a poner fin al pecado y fin a la maldición. En otras palabras, fin a la causa y fin a la consecuencia. Toda causa tiene un efecto, una consecuencia. Bueno, Él acabó con la causa, que es el pecado.
y también le puso fin a la consecuencia. Si tú estás recibiendo pobreza porque estás en pecado, ponle fin al pecado porque Yeshua ya le puso fin al pecado y se te quita la maldición de pobreza. Mucha gente quiere tener economía, tener dinero, pero está bajo la maldición de la pobreza. ¿Por qué? Porque no ha creído que Yeshua nos redimió, nos rescató, es decir, le puso fin a la maldición. Mucha gente está en enfermedad porque no le ha puesto fin al pecado en su vida, a la maldad, a la iniquidad, a la rebelión, a la transgresión. Entonces, no está la obra completa de Yeshua en su vida. ¿Entienden? Entonces, acabando, si usted ve un perro rabioso, ¿cómo le pone fin a la rabia? ¿Cómo? ¿Qué le hacen? Matan. Lo matan al perro porque ya no hay solución para el perro. ¿Verdad? Acabando con el pecado, se acabó la consecuencia del pecado. Eso es verdad. Por eso dicen lo que vimos en Proverbios 26:2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, se andan buscando dónde posarse, así la maldición nunca vendrá sin causa. Cuando la golondrina ve un lugar donde puede posarse bien, o el gorrión, un árbol frondoso, ahí va y hace su nido. Aquí es la maldición, como un ave que anda volando y dice aquí hay pecado, aquí hay maldad. Ahí se posa la maldición. Bajo esa persona, sobre ese hogar, sobre la familia. Maldición, quebrantos económicos, quebrantos de enfermedad, quebrantos de unión familiar, quebrantos de matrimonios, etc. ¿Pero por qué? Porque nos dice el Señor, yo ya le puse fin al pecado, le puse fin a la maldición. Di mi vida. ¿Para qué? Lo que leímos hace rato en Gálatas 3:14. Dice, para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, es decir, a los de las otras naciones. ¿Y cuál era la bendición de Abraham? Sanidad, sano, rico, próspero, era un profeta, tenía bendición en todo. Esa era la bendición de Abraham. Pero sobre todo era amigo de Elohim, amigo de Yahweh. Al único que le dijo Yahweh, mi amigo Abraham. Imagínense qué bendición, ser amigo de Yahweh, ser amado por Yahweh. Dice que era el más rico de todos ahí, por toda el área de ahí. Es riquísimo en plata, oro, dice la Biblia. Y Abraham era riquísimo en oro, plata, siervos, camellos, asnas, todo. ¿Y qué tenía? Era sano. Dice que murió en buena vejez. Así dice la Biblia. Buena vejez, no dice mala vejez, dice en buena vejez. O sea, no se murió con achaques, no se murió con dolores, no se murió en un hospital, no se murió. Se murió cuando Yahweh ya lo llamó. Esa es la bendición de Abraham para que nos alcanzase. Por poner nuestra fe en Yeshua, por dejar de andar en el pecado y la maldad, y Yeshua le puso fin a la maldición. Para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiera la promesa del Espíritu. Es una promesa del Espíritu. ¿Usted cree que no se va a cumplir? Vida eterna, paz, liberación, provisión,
sanación, sanidad, salud. Todo eso, imagínense, ya hizo la obra completa Yeshua. Para que esa obra, todas esas bendiciones nos alcanzaran a nosotros. Entonces, si usted y yo andamos caminando con el Eterno, tenemos que tener en cuenta que el fin de la maldición ya se hizo. Ya no, porque si yo ando caminando con el Señor, yo no tengo por qué aceptar ninguna maldición. Yo no tengo por qué aceptar algo que quiera destruir mi vida. Porque si Yeshua ya pagó, si Yeshua ya hizo la obra, si ya me redimió, ¿cómo es posible que yo viva en la maldición? Tengo que escudriñar mi vida y decir, bueno, ¿por qué? Voy y me humillo ante el Señor. Escudriñame, Señor, mi corazón. Y mira si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Pero Yeshua fue el que le vino a poner fin al pecado y a la maldición. Maldición, ya vemos que todo lo que engloba. Maldito serás en tu entrar, maldito en tu salir. Maldita será tu canasta, tu arteza de amasar. Maldito serán tus hijos, maldita será tus bueyes, tus vacas. Esa es la maldición que está en Deuteronomio 28, después la ven. Yeshua hizo la obra para librarnos de todo ello, para que la bendición de Abraham nos alcanzase. Bueno, ¿cuál es la bendición de Abraham? Lo contrario a las maldiciones. Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir, bendita tu arteza de matar, bendita tu alacena, tu canasta, bendito tus hijos, bendita todas tus provisiones, bendito todo lo que tienes. Y dice, y Yahweh te abrirá su buen tesoro el cielo. Ya tu tierra no será de hierro, ni los cielos van a ser de bronce. Ahora va a venir la lluvia de lo alto y tu tierra va a dar el fruto. Esa es la bendición. Para eso nos redimió Yeshua, para librarnos de la maldición. Él le puso fin, pero tenemos que creerlo y caminar en victoria. ¿Y cuál es la más grande victoria? Vencer el pecado. Cuando tú vences el pecado, lo demás viene por añadidura. La maldición es quitada y Yahweh te bendice. Sabemos que en el mundo vamos a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo, ya hizo todo Yeshua para librarnos de toda maldición. Amén. Bueno, pues con esta enseñanza terminamos. Entonces él levantó, cargó sobre sí mismo y alejó nuestros pecados y nuestra maldición. Imagínense qué bendición tan grande. Entonces, por eso siempre tenemos que ser más que vencedores. Yeshua lo hizo. Tenemos que vencer en todo, vencer el pecado, vencer la maldad. Bueno, aquí terminamos. Allá en las naciones, pues el Señor les bendiga, el Santo de Israel esté junto a ustedes. Espero que sea de bendición esta enseñanza. Nosotros no tenemos por qué vivir bajo pecado ni bajo maldición. Recuerde que Yeshua es la propiciación por nuestros pecados. Él puso fin a nuestros pecados y dice en Gálatas que Él se hizo maldito, recibió las maldiciones de nosotros para quitárnoslas, para levantarlas, cargarlas y alejarlas de nuestra vida para siempre. En otras palabras, Él puso fin al pecado y a la maldición, porque esa es la voluntad buena, agradable y perfecta para nosotros, de parte de nuestro Padre Yahweh, a través de su Hijo Yeshua, de su sacrificio en el madero. Le damos la honra y la gloria y le agradecemos por su bendita Torah, por su bendita palabra que nos enseña todo esto, y porque le agradecemos
porque Él nos amó primero y hizo todo esto para que seamos libres. Le puso fin a la maldición y fin al pecado. Señor les bendice. El Santo de Israel sea con todos ustedes. Recuerden, dele manita arriba, compártalo. Si no está suscrito, suscríbase al canal, dele clic en la campanita para que le lleguen las notificaciones y compártalo a todos para que usted sea de bendición a todos los que quieran ver estos videos. El Señor les bendice. Amén. Ve. Amén.